Capítulo 5. Que el pasado muerto entierre sus muertos. ¿Te acordás de los hermanos aquellos que se habían venido de Formosa? Yo me acuerdo que el que había intervenido ahí había sido el abuelo. Había sido el viejito el que los había mandado para acá. Macanudísimos los changos, bastante tímidos eso sí, pero en el fondo macanudos. Yo conversaba mucho con ellos. Habían agarrado confianza conmigo, y me acuerdo que me contaron que había sido el abuelo el que les había regalado los boletos de tren, que habían invertido la poca plata de la que disponían en comprar esos boletos, y que les había dicho que en ningún otro lado iban a tener las oportunidades que se le iban a presentar acá. Y no les mintió el viejito. Lástima que ellos las desaprovecharon, ¿no? Una lástima es que la hayan desaprovechado. ¿Vos te acordás de lo que era esto en la época de la empresa? Yo me acuerdo que daba gusto vivir en la zona, che. Un lujo. Y un orgullo para empezar. Sobraba el trabajo, que es lo principal. Y ahora recién lo valoran. Ahora que no estamos muriendo de hambre, valoran el trabajo que nos garantizaba la empresa. Gente se necesitaba siempre. Hacheros, cortadores de postes, cargadores, siempre hacía falta gente. Lo que costaba era conseguir labradores, ¿te acordás? Pero eso también cobraban lo que cobraban, ¿no? El doble o el triple que nosotros. ¿Te acordás que te quemaba un foquito y te lo cambiaban en el acto? Yo me acuerdo que te presentaba un problema, reclamabas en la administración y listo. Adiós problema. Y me acuerdo además de la calidad de los médicos que contrataban. Duhan, Credo, Gruden, Arden, eminencias. ¿Vos te acordás de lo que eran esos tipos? Eminencias. Y nos atendían a nosotros. Ahora nos conformamos con una salita pelada y con una enfermera. Y las libretas sanitarias, bien gracias. En la época de las empresas, 2 revisiones anuales y de chapa los remedios gratis, ¿te acordás? Ahora te embromas y anda a rezar a la parroquia. O te pagas el viaje a Resistencia para la consulta o te pagas la medicación. Hay que elegir. ¿A vos te parece? A mí me indigna. Te juro que me indigna. ¿Te acordás de la felicidad de esos changos cuando cobraron el primer sueldo? Yo me acuerdo que se les dibujaron unas sonrisas de oreja a oreja. Jamás habían visto un vale. Qué increíble, ¿no? Hubo que enseñarles a manejarlos para que los gringos de los almacenes no los estafaran. Flor de chantas esos gringos. ¿Te acordás de las miserias que traían? Ellos se habían criado huérfanos. Y ya creciditos los habían adoptado unos viejitos al que le decían abuelo. Yo me acuerdo que te partían el alma, piel y hueso, che. Y no exagero, piel y hueso. 2 palos vestidos eran. Y acá enseguida engordaron y sacaron unos cuerpazos que metían miedo. Se convirtieron en 2 bestias. ¿Te acordás que incluso les habían propuesto integrarlos a los cardenales? Yo me acuerdo que lo que ellos no negociaban era la libertad del monte. A mí del monte no me mueven. Me acuerdo que me decía uno, y el calladito lo acompañaba. No resignaban esa libertad. ¿Vos te acordás cómo se llamaban? Yo me acuerdo que a uno le habían encajado un nombre rarísimo, César y Calixto. Lo que se me escapa es el apellido, llevaban el del viejito. Él los había anotado, pero en este momento se me escapa el apellido. Ramírez, Robledo, ¿vos no te acordás? Qué rabia, che. Qué rabia, en la punta de la lengua. ¿Qué se le va a hacer? Lo que ya me acuerdo es que se la pasaban juntos, no se despegaban ni a sol ni a sombra. Ni en los bailes se despegaban. Mujer a la que se arrimaba uno, mujer a la que se arrimaba el otro. Cabeceaban a dúo. Y nosotros los gastábamos y nos descomponíamos de la risa. Nos descostillábamos de la risa. Eran compinches los changos. ¿Vos te acordás cuántos tuvieron? Yo me acuerdo que nosotros los salvamos de que Olgaldo los fichara en la lista negra. Habían desaparecido sin previo aviso y el tipo estaba que estallaba, hervía de la furia. Les avisaron que el abuelo está grave, patrón. Me acuerdo que les mentimos. Y en el apuro se olvidaron de notificarse.
Y el término cediendo, ¿te acordás? ¿Dónde se habrían ido? Nosotros fuimos los que protegimos y los que nos encargamos de rastrearlos. Me acuerdo que nos habíamos encariñado con las criaturas. ¿Por qué te pones a pensar? Porque te pones a pensar y eran eso, 2 criaturas. 13 César y 14 Calixto, 2 pichones. ¿Te acordás que no había manera de ubicarlos? Yo me acuerdo que el gallego Otaroya jodía con que el patrón se los había entregado al familiar. ¿O acaso vos no te acordás que se rumoreaba que Olgaldo había pactado con el familiar? Yo me acuerdo que el gallego era un delirante bárbaro. Decía, por ejemplo, que él había enjaulado al propio diablo, pero que no había que destacar que los hubiera atacado el bicho aquel. Qué factible era, que era muy factible. ¿En serio no te acordás? Yo me acuerdo que circulaban historias de peones de pueblos vecinos a los que se los había comido el familiar. O la mulanima. ¿No te acordás que se sentían las cadenas? Yo me acuerdo del eco que retumbaba por el obraje entero. Te rebelabas contra los patrones y te largaban al familiar, o a la mulanima, sin contemplaciones, y eso era lo que pretendíamos que entendieran estos changos. ¿Te acordás que los encontramos en 6 buitres? Un despropicio, a 200 y pico de kilómetros. Yo me acuerdo en las condiciones que estaban. Un abandono que daba vergüenza ajena, empiojados, en fin. ¿Te acordás que se habían escondido en el bosque? Lo que yo me acuerdo es que no los pudimos convencer. Les dijimos que la paciencia del patrón no iba a ser eterna, que se iban a tener que cansar. Que si se hacían mala fama en un obraje, se hacían mala fama en el resto. Que no fueran estúpidos y que imposible, en síntesis, imposible. Y me acuerdo que resignados nos fuimos y que en 1921 nos enteramos que los habían acribillado en la masacre. ¿Vos te acordás de lo que fue eso? Cerca de 600 muertos. Yo me acuerdo que a la tierra no se le iba el color rojo de los litros y litros de sangre que se habían derramado. ¡Qué locura!, ¿no? Pero la mayoría se lo merecía. No me cabe la menor duda de que la gran mayoría se lo merecía. Se quejaban de llenos. La verdad, se quejaban de llenos. Le debemos la luz, el tendido ferroviario, las edificaciones. Ojalá no se nos hubiera ido nunca la empresa. Ojalá no se nos hubiera ido nunca.